La enigmática millonaria japonesa generaba una palpable tensión en el sofisticado restaurante. Nadie lograba descifrar sus palabras hasta que la nueva camarera decidió intervenir. Las risas burlonas de sus colegas la rodearon, pero en cuanto ella habló, un silencio absoluto se adueñó del salón. El restaurante, bautizado como el Encanto de Reforma, resplandecía esa noche con una luz especial. Sus inmensos ventanales reflejaban la elegancia de un salón colmado de mesas con mantelería inmaculada, en copas que centelleaban y una atmósfera donde la opulencia y las apariencias reinaban por encima de todo. Los camareros se desplazaban con agilidad y esmero entre los comensales. Las conversaciones de empresarios, figuras políticas y celebridades locales se entrelazaban con la melodía suave de un piano en vivo. Nadie sospechaba que una escena insólita estaba a punto de desatarse y que, entre tantas mesas y luces, una joven camarera llamada Daniela se robaría todo el protagonismo. Cerca de las 9 de la noche, el sonido de la puerta principal atrajo todas las miradas. Ingresó una mujer japonesa de porte distinguido, ataviada con un vestido de seda en tonos sombríos, joyas discretas y un aura de autoridad que no pasaba desapercibida. Aunque la escoltaban 2 hombres, era claro que ella era la figura principal. El anfitrión se aproximó para darle la bienvenida con su sonrisa más ensayada. Sin embargo, esa sonrisa se fue desvaneciendo cuando la mujer comenzó a expresarse únicamente en japonés. Los camareros intercambiaban miradas de desconcierto, intentando descifrar sus peticiones a través de gestos. Algunos clientes soltaron risas disimuladas al percibir la incomodidad, mientras la dama mostraba creciente impaciencia ante la falta de comunicación. El ambiente, antes sofisticado, se tornó denso y expectante. Alejandro, el propietario del establecimiento, observaba la escena desde su oficina en la segunda planta, a través de un cristal polarizado. No lograba oír con claridad, pero su intuición le decía que algo anómalo estaba sucediendo. Con el ceño fruncido, solicitó a uno de sus asistentes que le informara de inmediato sobre el disturbio en el salón principal. Mientras tanto, la tensión en la entrada iba en aumento. La dama japonesa reiteraba sus frases con mayor vehemencia, pero nadie conseguía comprenderla. Algunos empleados intentaban comunicarse con torpes señas y frases, en un inglés rudimentario, aunque era evidente que ella no tenía interés en utilizar otro idioma. En medio de la confusión, Daniela, una camarera de 27 años, con apenas 3 meses en el restaurante, dejó lo que estaba haciendo y se adelantó. Sus compañeras la observaron con una mezcla de sorpresa y diversión. Una de ellas susurró, con la intención de ser escuchada, que Daniela estaba a punto de exponerse al ridículo, sin tener la menor idea del desafío que enfrentaba. Las risas contenidas de los demás camareros confirmaban que nadie esperaba que aquella muchacha, usualmente callada y de apariencia sencilla, lograra algo. Daniela sintió el peso de todas las miradas sobre ella, pero se mantuvo firme, segura de sus próximos pasos. Se aproximó a la clienta japonesa con una confianza que raramente mostraba en su día a día. En el instante en que pronunció sus primeras palabras, las risas cesaron abruptamente. Con una fluidez impecable, comenzó a hablar en japonés. El silencio se desplomó sobre el salón, como si un interruptor hubiese apagado la música y las conversaciones de golpe. Los comensales detuvieron sus tenedores a medio camino. Los camareros quedaron petrificados y la clienta japonesa, cuya impaciencia era notoria segundos antes, abrió los ojos con asombro para luego sonreír con evidente alivio. Daniela le dio la bienvenida al restaurante, le ofreció un lugar en la zona más reservada y se presentó con el debido respeto, todo en un japonés perfecto. La mujer respondió de inmediato, agradecida, y la siguió sin vacilar. Los 2 hombres que la acompañaban intercambiaron comentarios en voz baja, claramente impresionados por el dominio del idioma de la camarera. Con movimientos serenos, Daniela los guió hasta una mesa junto al ventanal principal. Arrimó las sillas y les entregó los menús, manteniendo la conversación en japonés en todo momento. Los clientes de las mesas cercanas apenas daban crédito a lo que presenciaban.
Algunos cuchicheaban, comentando la sorpresa de que alguien que parecía una simple camarera poseyera tal habilidad. Los compañeros de Daniela, que instantes antes se burlaban, ahora no sabían dónde esconder la mirada. Alejandro, desde su oficina, no perdía detalle, su interés creciendo a cada segundo. Pidió que bajaran el volumen de la música para poder escuchar mejor. Por primera vez desde la inauguración del restaurante, alguien lograba silenciar el salón entero sin necesidad de alzar la voz. Daniela se inclinó levemente hacia la mujer, escuchando atentamente su pedido y respondiendo con exactitud. Tomó nota de la orden, tradujo las especificaciones para los chefs y regresó a la mesa con un servicio. Impecable. La clienta sonreía cada vez más, visiblemente relajada, como si por fin pudiera disfrutar de la velada. Alejandro percibía la transformación del ambiente. La tensión se había disipado, reemplazada por una calma inesperada. Y todo era gracias a esa joven que, hasta ese momento, había sido prácticamente invisible para él. Un grupo de empresarios en la mesa adyacente arqueó las cejas con asombro. Uno de ellos comentó en voz baja que necesitaban empleados con esas capacidades en sus propias empresas. Otro, con un tono de incredulidad, se preguntaba cómo era posible que una joven de apariencia tan común dominara el japonés de esa manera. El rumor se esparció rápidamente entre las mesas, y aunque nadie lo decía en voz alta, el pensamiento era unánime. Daniela acababa de impartir una lección inolvidable a quienes se habían mofado de ella. El servicio prosiguió con normalidad, pero las miradas de los presentes se desviaban constantemente hacia ella. No era solo el hecho de que hablara japonés, sino la naturalidad con la que lo hacía, sin vacilaciones ni nerviosismo. Se movía con una seguridad pasmosa, atendiendo a la clienta y a sus acompañantes, como si se hubiera preparado toda su vida para ese preciso instante. Alejandro se inclinó en su asiento completamente cautivado. No recordaba haberla notado antes y, sin embargo, allí estaba, desplegando un talento que nadie en su equipo parecía conocer. Se preguntó quién era en realidad esa mujer que en cuestión de minutos había cambiado el rumbo de una noche que parecía destinada al fracaso. Cuando Daniela regresó a la cocina, algunos de sus compañeros intentaron disimular su asombro, pero ella alcanzó a oír los comentarios que habían pasado de la burla a la incredulidad. Un cocinero sugirió que seguramente había aprendido unas cuantas frases en Internet y que pronto se le acabarían, aunque en su interior también estaba impresionado. Daniela no respondió. Se limitó a esbozar una leve sonrisa y continuó con su trabajo como si nada. La clienta japonesa disfrutaba de su cena, tranquila y complacida, y el ambiente del restaurante se había transformado por completo. Alejandro no le quitaba la vista de encima. En su mente, una decisión ya estaba tomada. Tenía que saber más sobre esa joven que había demostrado ser mucho más de lo que su apariencia sugería. El murmullo en el restaurante tardó en normalizarse. Aunque los clientes reanudaron sus charlas y el piano volvió a sonar, algo había cambiado en la atmósfera. Muchos seguían observando de reojo la mesa de la dama japonesa, quien ahora conversaba relajadamente con sus acompañantes. Daniela se movía con la misma seguridad, ajena a las miradas que todavía se posaban en ella, concentrada en su labor como si nada más importara. Alejandro, desde la atalaya de su oficina, no podía apartar la vista. Había presenciado situaciones incómodas antes, como discusiones entre clientes demandantes y camareros inexpertos, pero nunca algo como esto. Jamás había visto a alguien convertir un momento de alta tensión en una victoria tan rotunda, y menos a una empleada que hasta ese día consideraba una más del montón. Levantó el teléfono y llamó a su asistente, pidiéndole el expediente de Daniela de inmediato. Quería saber desde cuándo trabajaba allí, quién la había contratado y si su currículum contenía alguna referencia especial. El asistente vaciló un instante sorprendido, pero Alejandro repitió la orden con firmeza. Abajo, Daniela servía los platos a la clienta japonesa. Comunicaba cada detalle en su idioma, la descripción de la salsa, los ingredientes del plato fuerte e incluso las recomendaciones del chef.
Los acompañantes de la mujer parecían fascinados, asintiendo y sonriendo como si se sintieran en casa. El resto del personal estaba dividido entre la admiración y la molestia de haber quedado en evidencia. Mónica, la gerente, observaba todo desde la barra con los brazos cruzados y un gesto adusto. No podía negar que la hazaña de Daniela era impresionante, pero le incomodaba que los clientes se fijaran más en ella que en el resto del servicio. Su mirada delataba su descontento con el inesperado protagonismo de la joven. Finalmente Alejandro descendió al salón. Caminó pausadamente, saludando a algunos clientes, mientras sus ojos buscaban a Daniela. Cuando la encontró, se detuvo a observarla en silencio. Notó su agilidad, su precisión y su atención al detalle, como si hubiera nacido para ese oficio. Pero en su interior, una voz le decía que había algo más, una historia oculta tras esa apariencia. Daniela lo vio de reojo y se tensó ligeramente. No era habitual que el dueño bajara a supervisarla tan de cerca. Se limitó a continuar su trabajo, asegurándose de que la clienta japonesa recibiera un servicio perfecto. La mujer, encantada con la atención, solicitó hablar con el responsable del restaurante. Alejandro aprovechó la oportunidad y se acercó a la mesa con su mejor sonrisa. Saludó en inglés, pero la clienta le respondió en japonés, girándose inmediatamente hacia Daniela, quien tradujo cada palabra con una naturalidad asombrosa. La dama japonesa expresó su gratitud y afirmó que nunca se había sentido tan cómoda en un restaurante fuera de su país. Alejandro, aunque no entendía el idioma, comprendió que se trataba de un elogio inmenso y se maravilló de la soltura con que Daniela traducía. Los comensales de las mesas cercanas observaban atentos. El dueño inclinó la cabeza en señal de agradecimiento, sin dejar de fijarse en Daniela, que parecía moverse entre dos mundos con total facilidad. La cena concluyó sin más incidentes. Al retirarse, la clienta y sus acompañantes dejaron una propina muy generosa y se despidieron con gestos de profundo respeto hacia Daniela. Ella respondió con la misma cortesía y los acompañó hasta la salida. Apenas se cerró la puerta, el murmullo regresó al salón con más fuerza. Varios clientes comentaban lo sucedido, otros aplaudían discretamente y algunos incluso se acercaron para felicitar a la joven camarera. Daniela agradeció con timidez. Por dentro, una mezcla de orgullo y nerviosismo la invadía. Sabía que había hecho lo correcto, pero también que sus compañeros no se lo perdonarían fácilmente. En la cocina, mientras dejaba una bandeja, escuchó a algunos decir que solo buscaba protagonismo, que seguramente lo había planeado para impresionar al dueño. Otros, sin embargo, se mostraban impresionados y admitían que jamás imaginaron que alguien del personal dominara un idioma tan complejo. Daniela no respondió a nadie. Prefirió concentrarse en limpiar su área y organizar los últimos pedidos. Alejandro regresó a su oficina, pero no dejó de observarla a través del cristal. Había algo en ella que lo mantenía absorto. Su forma de trabajar era diferente, y no solo por el idioma. Daniela poseía una disciplina que la distinguía, un aire de alguien acostumbrado a exigirse más de lo normal. El expediente llegó minutos después. El asistente lo dejó sobre el escritorio y Alejandro comenzó a leerlo. No había nada fuera de lo común. 27 años, soltera, estudios universitarios sin concluir. Había trabajado en una cafetería y en una librería. No había mención de idiomas ni de viajes al extranjero. Alejandro arqueó las cejas confundido. Aquello no tenía sentido. ¿Cómo era posible que una mujer con ese perfil hablara japonés con la fluidez de un nativo? Mientras reflexionaba, la noche en el salón llegaba a su fin. Los clientes se retiraban, la música del piano cesaba y los camareros comenzaban la limpieza. Daniela seguía trabajando con la misma diligencia, sin mostrar cansancio ni aires de superioridad. Guardaba silencio, aunque era consciente de que era el centro de todas las conversaciones. Al final de la jornada, Alejandro bajó de nuevo y se dirigió a la cocina, donde los empleados guardaban sus pertenencias. Buscó a Daniela con la mirada. Cuando la encontró, la observó unos segundos antes de hablar. Ella levantó la vista sorprendida de tenerlo tan cerca. Alejandro se limitó a decirle que había hecho un excelente trabajo esa noche.
Daniela agradeció con un simple asentimiento, sin apenas sonreír, y continuó doblando su delantal. Esa respuesta tan escueta intrigó aún más a Alejandro. No era la actitud de alguien que busca reconocimiento. Había algo en su forma de ser que lo impulsaba a querer descubrir más. Cuando Daniela salió del restaurante, Alejandro la observó desde la puerta. Caminaba con paso firme, sin mirar atrás, con la misma serenidad con la que había atendido a la clienta japonesa. El dueño supo que esa noche no terminaría para él. La imagen de Daniela y las preguntas sin respuesta seguirían dando vueltas en su mente. Alejandro no concilió el sueño esa noche. En su lujoso apartamento de Polanco daba vueltas en la cama, reviviendo la escena que había presenciado. Lo tenía todo: dinero, éxito, un restaurante siempre lleno, viajes y contactos influyentes, pero lo que había visto en Daniela lo había descolocado por completo. No era solo su dominio del japonés, era la seguridad, la naturalidad con la que manejó una situación que, para cualquiera de sus empleados, habría sido un desastre. Se levantó más temprano de lo habitual y, mientras tomaba café frente al ventanal, volvió a abrir el expediente de Daniela que se había llevado a casa. Lo releyó línea por línea, buscando algún detalle que se le hubiera pasado por alto. Nada. Nombre completo: Daniela Hernández García. Edad: 27 años. Estado civil: soltera. Dirección: una colonia humilde al sur de la ciudad. Estudios: licenciatura en lenguas extranjeras, en proceso en una universidad pública. Experiencia laboral: dependienta en una librería, barista y camarera en restaurantes de menor categoría. No había nada que explicara su fluidez en japonés, y mucho menos en el inglés que le había escuchado hablar la noche anterior. Alejandro cerró la carpeta frustrado. Estaba acostumbrado a leer a las personas, a detectar el engaño o la exageración. Pero en Daniela no había artificio. Todo en ella era auténtico. Esa misma mañana decidió llegar al restaurante antes de la apertura. Recorrió el salón vacío, observando cada mesa como si buscara respuestas en los manteles y las copas. Saludó a los cocineros que entraban por la puerta trasera y se encerró en su oficina. Su asistente lo miró con extrañeza. No era habitual verlo tan absorto en un miembro del personal. Alejandro le pidió que investigara más sobre Daniela, pero de manera discreta, sin que ella se sintiera vigilada. Solo necesitaba comprender qué la hacía tan especial. Durante el día, Daniela llegó puntual, como siempre. Vestida con su sencillo uniforme, saludó educadamente y comenzó a organizar su estación. No parecía afectada por la atención recibida la noche anterior. De hecho, se movía con la misma discreción de siempre, concentrada en sus tareas. Algunos compañeros seguían cuchicheando sobre lo ocurrido. Unos decían que seguro había estudiado en Japón. Otros afirmaban que era imposible con sus recursos. La mayoría optaba por mantener la distancia, con una mezcla de respeto y envidia. Mónica, la gerente, no le quitaba el ojo de encima, observándola con desconfianza, como si esperara encontrar un fallo para demostrar que lo de la noche anterior había sido pura casualidad. Alejandro bajó al salón justo cuando ella terminaba de arreglar unas mesas. Se acercó con calma, sin intención de intimidarla, y la saludó cordialmente. Daniela levantó la mirada sorprendida y respondió con un casi automático: «Buenos días, señor». Alejandro sonrió y le pidió que lo llamara por su nombre. Ella vaciló un instante, pero asintió. No era común que el dueño tratara así a los camareros, y eso la hizo sentir un poco incómoda. Para romper el hielo, Alejandro le preguntó directamente cómo había aprendido japonés. Daniela lo miró a los ojos y respondió con sencillez que lo había estudiado en la universidad y que practicaba con material en línea y en grupos de intercambio de idiomas. Explicó que desde niña sentía fascinación por otras culturas y dedicaba su tiempo libre a perfeccionar sus conocimientos. Alejandro la escuchaba con atención, cautivado por la pasión con la que hablaba. Luego, para su sorpresa, Daniela le respondió un par de frases en un inglés fluido, demostrando su dominio del idioma. Alejandro sonrió asombrado y ella, al notar su reacción, bajó la mirada, como si temiera parecer presuntuosa. En ese momento, Mónica se acercó con su habitual tono de autoridad.
Interrumpió la conversación para recordarle a Daniela que debía encargarse de varias mesas en la sección más concurrida. Alejandro notó la tensión en el ambiente. Mónica le lanzó una mirada inquisitiva, como preguntando qué hacía él conversando tanto con una simple camarera. Alejandro ignoró el gesto y se despidió de Daniela con un «Nos vemos luego». Durante el resto del día no dejó de pensar en ella. Desde su oficina, observaba cómo atendía las mesas, cómo sonreía discretamente a los clientes y cómo se movía con agilidad y sin cometer errores. Había algo magnético en esa mezcla de humildad y talento. Al terminar la jornada, Alejandro revisó su correo. Su asistente le había enviado más información sobre Daniela, confirmando lo que ya sabía. Vivía en un pequeño apartamento con su madre, quien padecía una enfermedad desde hacía tiempo. No había registros de viajes al extranjero, lo que hacía aún más impresionante su dominio de idiomas tan complejos. Alejandro se reclinó en su silla pensativo. La información solo generaba más preguntas. ¿Cómo había logrado tanto con tan poco? ¿Qué sacrificios había hecho? Mientras el restaurante se vaciaba, Alejandro bajó de nuevo al salón. Vio a Daniela recogiendo las últimas copas y se le acercó. Le dijo con tono tranquilo que admiraba su disciplina y que le gustaría conocerla mejor. Daniela, algo sorprendida, respondió que no había mucho que contar, que solo era alguien que trabajaba y estudiaba como podía. Alejandro notó la sinceridad en sus palabras. Se despidió con una leve sonrisa y se fue, más decidido que nunca a descubrir la historia completa de esa mujer que había llegado a su vida de forma tan inesperada. El día siguiente comenzó con la rutina habitual en el Encanto de Reforma. Pero para Alejandro no era un día más. Se levantó con una energía renovada, como si estuviera a punto de descubrir algo importante. Su interés por Daniela había crecido de forma natural, y ahora sentía la necesidad de acercarse más a ella, no por simple curiosidad, sino por un impulso genuino. Llegó al restaurante antes de lo acostumbrado y recorrió el salón, intentando distraer su mente. En la cocina, los empleados se movían con celeridad. Daniela apareció puntual, con su uniforme impecable y sin mostrar rastro de cansancio. Saludó brevemente y se dirigió a su estación con la seriedad de quien comprende la importancia de cada detalle en su labor. Alejandro esperó el momento oportuno. No quería parecer invasivo, pero tampoco podía seguir observándola desde la distancia. Cuando el restaurante abrió y las primeras mesas se ocuparon, se acercó a Daniela con calma. Ella estaba colocando copas en una bandeja y lo miró con sorpresa. «Buenos días, Daniela», dijo él con tono cordial. Ella respondió con un «Buenos días, señor Alejandro». Él le pidió de inmediato que lo llamara solo por su nombre. Daniela dudó un segundo, pero asintió. Aprovechando la apertura, Alejandro le preguntó si tenía un momento. Como el salón aún estaba tranquilo, ella asintió. Se apartaron un poco y él, con curiosidad sincera, le preguntó de nuevo sobre su aprendizaje del japonés. Daniela explicó que lo había estudiado en la universidad y que practicaba viendo programas en línea y con amigos extranjeros en comunidades virtuales. Lo contaba con una naturalidad que desarmaba sin un ápice de presunción. Alejandro le dijo que le parecía impresionante, que no cualquiera tenía esa disciplina. Ella sonrió levemente, incómoda ante los elogios. No era falsa modestia, sino la reacción genuina de alguien enfocado en el hacer, no en el aparentar. Intrigado, Alejandro decidió probar algo y le habló en inglés. Daniela, sin dudar, le respondió en el mismo idioma, con fluidez y claridad. La seguridad con la que lo hizo lo dejó aún más sorprendido. Luego, casi como un juego, le preguntó si sabía algo de francés, y ella respondió con un par de frases sencillas, demostrando que también lo dominaba. En ese instante, Alejandro comprendió que estaba frente a alguien excepcional. Daniela bajó la mirada tímida y explicó que no quería impresionarlo, que simplemente amaba aprender idiomas y les dedicaba todo el tiempo posible. Alejandro sintió una mezcla de admiración y algo más profundo, como si estuviera descubriendo un tesoro oculto. El momento no pasó desapercibido para Mónica, la gerente, que observaba desde la barra con los brazos cruzados, fingiendo revisar una lista.
Su incomodidad era palpable. No le gustaba que Alejandro, siempre tan distante, se mostrara tan cercano con Daniela. En cuanto tuvo la oportunidad, se acercó con tono autoritario y le recordó a Daniela que debía atender la sección más demandante. Alejandro notó la interrupción, pero no dijo nada. Se despidió de Daniela con un «gracias por tu tiempo» y se retiró a su oficina. Mónica la miró con frialdad y le ordenó volver al trabajo. Daniela obedeció sin discutir. Durante el resto del turno, Alejandro no dejó de pensar en lo ocurrido. Desde su ventana, la veía moverse entre las mesas, atendiendo con la misma calma de siempre. Pero para él, todo había cambiado. Ahora sabía que Daniela dominaba 3 idiomas con una facilidad asombrosa, fruto de un esfuerzo y una disciplina inquebrantables. Esa revelación lo dejó más intrigado que nunca. Mientras tanto, Daniela intentaba concentrarse, pero sentía la mirada del dueño sobre ella. No entendía su interés ni el propósito de sus preguntas. Para ella, lo importante era cumplir con su trabajo y no darle motivos a la gerente para complicarle la existencia. Sabía que Mónica la tenía en la mira y que cualquier error le costaría caro. Al final de la jornada, Alejandro se cruzó de nuevo con ella en el pasillo. Esta vez fue breve. Solo le dijo que admiraba su talento y que esperaba poder seguir conversando con ella. Daniela agradeció con un gesto sencillo y se marchó, dejando a Alejandro con una leve sonrisa que no lograba ocultar su fascinación. Sabía que no era común que alguien lo intrigara de esa manera, y menos una de sus empleadas. Pero algo en Daniela lo había atrapado por completo. Esa misma noche, mientras Daniela regresaba a casa, la ciudad mostraba su cara más hostil. El tráfico era denso. Las luces de los autos iluminaban calles desgastadas, y el ruido de los claxones se mezclaba con la música de los bares. Daniela caminaba deprisa tras bajar del autobús, sorteando banquetas rotas. Llevaba su mochila al hombro y un par de bolsas con pan y fruta. Su apartamento se encontraba en una pequeña vecindad de una colonia modesta. Las paredes viejas y los portones oxidados eran el paisaje de su hogar. Subió las escaleras estrechas y abrió la puerta con cuidado. El silencio fue interrumpido por una voz suave que la llamaba desde adentro. Era su madre, doña Carmen, recostada en una cama sencilla en la sala, que también era su dormitorio. La mujer, de rostro cansado y cabello cano, la miraba con cariño, a pesar del dolor que la aquejaba. Daniela se acercó, dejó las bolsas y le sonrió. «Mamá, ya llegué», dijo en voz baja sentándose a su lado. Le contó sobre su día, omitiendo los incidentes del restaurante para no preocuparla. Se enfocó en lo positivo. Había tenido un buen turno y pronto podría pagar otra parte de las medicinas. Doña Carmen le preguntó si ya había cenado y Daniela negó. Preparó té y sirvieron el pan que había comprado. Por unos minutos, la rutina les trajo paz. Sin embargo, Daniela sabía que la enfermedad de su madre era una carga constante. Los médicos habían prescrito un tratamiento costoso que apenas podían cubrir con su sueldo y algunos trabajos extra que tomaba cuando podía. No era fácil, pero nunca se quejaba. Su madre la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación, consciente de que su hija llevaba una carga demasiado pesada para su edad. Después de cenar, Daniela sacó sus cuadernos y encendió su vieja computadora para estudiar. Aunque agotada, repasó sus apuntes de la universidad. Hacía malabares para equilibrar las clases en línea, los trabajos y los exámenes con el trabajo y el cuidado de su madre. Como tantas otras noches, se quedó estudiando hasta pasada la medianoche. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Alejandro seguía pensando en ella. Había intentado distraerse con reuniones y planes de expansión, pero su mente siempre regresaba a la misma imagen: Daniela, traduciendo con calma y concentración. Sentía que debía conocer más sobre su vida, aunque no quería parecer invasivo. Lo que no sabía era que esa vida que tanto lo intrigaba estaba llena de sacrificios, que pocos estarían dispuestos a soportar. En la mañana siguiente, Daniela volvió al restaurante como si nada. Puntual y amable, comenzó a preparar su área. Sus compañeros la observaban con distancia,
molestos porque sentían que el dueño la trataba diferente. Mónica no perdió la oportunidad de acentuar esa tensión, asignándole más mesas de lo habitual en la sección más complicada, con clientes conocidos por ser problemáticos. Daniela aceptó sin protestar, acostumbrada a los desafíos. Alejandro, desde su oficina, se dio cuenta de la maniobra. Vio cómo Mónica sobrecargaba a Daniela y cómo ésta, en lugar de quejarse, trabajaba con más ahínco, incluso ayudando a sus compañeros. Eso lo impresionó aún más. En medio del servicio, Alejandro bajó y buscó un momento para hablar con ella. Se acercó mientras servía un vino y le preguntó cómo estaba. Daniela respondió con sinceridad que estaba cansada, pero bien. Alejandro sonrió y le dijo que notaba que trabajaba mucho más que los demás. Ella se encogió de hombros explicando que así era su vida, que no podía permitirse descansar porque tenía que mantener a su madre y pagar sus estudios. Fue la primera vez que Alejandro escuchaba algo tan personal de ella. Ese detalle lo dejó pensativo todo el día. Nunca imaginó que esa mujer, aparentemente tan fuerte, llevara una responsabilidad tan grande. Esa noche, cuando Daniela salió, Alejandro la observó a la distancia. Vio cómo caminaba deprisa hacia la parada del autobús, con el cansancio visible a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo. No la siguió, pero sintió la necesidad de ayudarla. Daniela, en su apartamento, repitió la misma rutina: cenar, cuidar a su madre, estudiar hasta tarde y dormir unas pocas horas. La vida no le daba tregua, pero no conocía otra forma de vivir. Para ella, cada día era una oportunidad para resistir un poco más. Alejandro, desde la comodidad de su lujo, se preguntaba cómo alguien podía soportar tanto peso y, al mismo tiempo, brillar con tanto talento en un lugar donde todos la habían subestimado. Esa pregunta se convirtió en la semilla de algo más profundo que estaba a punto de florecer en su interior. Mónica llevaba años en El Encanto de Reforma. Había ascendido desde anfitriona hasta gerente, ganándose la confianza de Alejandro. Conocía el restaurante al dedillo y se consideraba la mano derecha del dueño, la que mantenía el orden. Estaba acostumbrada a ser la figura de autoridad. Pero desde la noche en que Daniela habló japonés, sintió que su posición estaba amenazada. No entendía por qué Alejandro la miraba diferente, como si hubiera descubierto un tesoro en esa camarera que antes pasaba desapercibida. La sensación de perder protagonismo la consumía. Al principio trató de ignorarlo, pero cada día notaba cómo él buscaba a Daniela con la mirada y encontraba pretextos para hablar con ella. No eran conversaciones largas, pero para Mónica era suficiente para confirmar sus temores. Alejandro estaba interesado y ella no iba a permitirlo. Una tarde reunió a un par de supervisores y, fingiendo preocupación, comentó que Daniela se estaba volviendo una distracción para el equipo, insinuando que había favoritismo. Los supervisores, aunque sabían que hablaba por celos, no se atrevieron a contradecirla. Esa misma noche, Mónica se acercó a Daniela y, con una sonrisa tensa, le asignó la sección más complicada del restaurante de forma permanente, bajo el pretexto de que debía demostrar su talento. Daniela entendió el mensaje oculto. Era una forma de presionarla y agotarla. No protestó. Mónica interpretó su silencio como debilidad, sin comprender que Daniela estaba acostumbrada a las cargas pesadas. Alejandro notaba los cambios. Le sorprendía ver a Daniela cubriendo más mesas que nadie, pero manteniendo una calma admirable. Preguntó discretamente a un supervisor, quien, nervioso, le confesó que eran órdenes de Mónica. Alejandro no dijo nada, pero tomó nota. Mónica no se conformó con sobrecargarla de trabajo. Comenzó a darle turnos dobles sin previo aviso, pidiéndole que se quedara más tiempo o llegara más temprano, todo disfrazado de confianza en su capacidad. Daniela aguantaba, aunque el cansancio se reflejaba en sus ojos, algo que su madre, doña Carmen, percibía de inmediato. Le pedía que descansara, pero Daniela solo sonreía y decía que todo estaba bien, consciente de que no podía perder ese trabajo. Paralelamente, los rumores crecían. Algunos decían que Daniela buscaba ascender rápido, acercándose a Alejandro.
otros que él la protegía por algún motivo personal. Los chismes circulaban creando un ambiente enrarecido. Mónica alimentaba esas sospechas con frases como ¿ya ven cómo la tratan diferente? Daniela escuchaba los comentarios, pero prefería no responder, acostumbrada a ser juzgada sin ser conocida. Alejandro comenzó a notar la hostilidad. Veía cómo sus compañeros la dejaban sola o evitaban ayudarla. Se dio cuenta de que ella soportaba todo con dignidad, sin culpar a nadie. Una noche se acercó a Daniela y le sugirió tomar un descanso al día siguiente. Ella, con firmeza, respondió que no podía permitírselo, que necesitaba cada turno para su madre y sus estudios. Alejandro no insistió, pero esa respuesta lo dejó pensando. No era la actitud de alguien que busca beneficios, sino la de alguien que solo conoce el trabajo duro como forma de salir adelante. Mónica, desde lejos, observaba con rencor creciente, sintiendo que Daniela le ganaba terreno. No iba a permitir que esa joven se convirtiera en el centro de atención de Alejandro. Esa noche, Mónica tomó una decisión. Si Daniela no caía por cansancio, encontraría otra forma de hacerla tropezar. Lo que no sabía era que Alejandro ya sospechaba de sus intenciones, y que esa guerra silenciosa apenas comenzaba. Alejandro había estado observando en silencio. Veía cómo Mónica sobrecargaba a Daniela, cómo los compañeros la hostigaban y cómo, a pesar de todo, la joven nunca perdía la calma. Cada turno era una demostración de su fortaleza, atendiendo mesas difíciles, resolviendo problemas, sin ayuda y sonriendo a los clientes, como si no llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Esa resistencia lo impresionaba y lo inquietaba. Sentía que debía intervenir, pero sabía que una acción directa solo alimentaría los rumores. Entonces, se le ocurrió una idea: invitarla a una degustación privada en el restaurante, fuera del horario habitual, con el pretexto de probar un nuevo menú. Lo planeó con cuidado, buscando que fuera una oportunidad natural para conocerla mejor, lejos de la presión de los clientes y de Mónica. El viernes, al final de un turno agotador, se acercó a Daniela en la cocina. Con tono relajado, le explicó su idea y le dijo que le interesaba su opinión. Daniela lo miró sorprendida sin saber qué decir. Alejandro, percibiendo su duda, agregó que no era una obligación. Tras un breve silencio, ella aceptó, siempre y cuando no interfiriera con su trabajo. Esa noche, con el restaurante cerrado, Daniela regresó. Llevaba un uniforme limpio y el cabello suelto, algo inusual en ella. Alejandro la recibió en una de las mesas más elegantes, iluminada con luces tenues. Había dispuesto copas de vino y pequeñas porciones de los nuevos platillos, creando un ambiente completamente distinto. Ella se sentó, algo nerviosa, sin terminar de creer lo que estaba pasando. Alejandro intentó hacerla sentir cómoda, hablándole de los proveedores y de los cambios que quería implementar en la carta. Luego le pidió que probara los platillos y le diera su opinión sincera. Daniela, al principio tímida, fue dando su opinión con detalle, hablando de sabores, combinaciones e incluso del trasfondo cultural de algunos ingredientes, demostrando un conocimiento profundo de la cocina japonesa y francesa. Alejandro la escuchaba fascinado. No solo tenía un paladar refinado, sino una seguridad que revelaba horas de estudio. En un momento, cambió la conversación al inglés y Daniela respondió con naturalidad. Luego pasó al francés y, para su sorpresa, ella también lo dominaba lo suficiente para mantener una conversación. Alejandro se quedó en silencio observándola. Le costaba creer que esa mujer, que vivía una vida tan modesta y trabajaba sin descanso, poseyera tal capacidad. Daniela, notando su expresión, bajó la mirada y explicó que dedicaba cada minuto libre a estudiar. Para ella, los idiomas eran una pasión que la hacía sentir libre, como si pudiera viajar sin moverse de casa. Alejandro sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió conectado con alguien de una manera diferente, una conexión que iba más allá de la simple admiración. La velada continuó entre risas, comentarios sobre la comida y anécdotas de Daniela, quien siempre se enfocaba más en lo que aprendía que en lo que sufría. Eso le pareció aún más valioso.
La cena terminó pasada la medianoche. Alejandro le agradeció sinceramente su tiempo y sus valiosas opiniones. Daniela, aún nerviosa, le agradeció por tomarla en cuenta. Al despedirse, Alejandro contuvo el impulso de decirle cuánto la admiraba, sabiendo que no era el momento. La vio tomar un taxi mientras él se quedaba en la mesa, pensando en lo que acababa de vivir. Sabía que esa noche marcaba un antes y un después. Lo que había descubierto de Daniela lo había cautivado de una manera que no esperaba. Lo que ninguno de los dos sabía era que Mónica, habiendo notado movimientos extraños, se había quedado más tarde y había visto la mesa preparada. No escuchó la conversación, pero le bastó saber que habían compartido un momento a solas, para confirmar que Daniela era una amenaza y que estaba dispuesta a hacer lo necesario para detenerla. Mónica no pudo dormir después de ver a Alejandro y Daniela juntos. No necesitaba detalles para entender que algo estaba cambiando. Alejandro nunca había tenido un gesto así con nadie, ni siquiera con ella, su mano derecha, durante años. La rabia hervía en su interior, disimulada frente a los demás. No estaba dispuesta a permitir que una simple camarera se convirtiera en la favorita del dueño y ocupara el lugar que tanto le había costado conseguir. A la mañana siguiente, llegó temprano y se encerró en su oficina para planear su siguiente movimiento. Mónica era astuta. Sabía que no podía atacar a Daniela de frente, ya que Alejandro la miraba con otros ojos. Tenía que hacerlo de manera sutil, con acciones calculadas que parecieran parte del trabajo diario. Su objetivo era desgastarla, hasta que cometiera un error que la dejara en evidencia. Esa misma semana comenzó su estrategia. Le asignó a Daniela los horarios más pesados y dobles turnos sin previo aviso, argumentando que era la más confiable para esas tareas. Cuando Daniela cuestionó la carga, Mónica respondió con una sonrisa helada que, quien quiere crecer, aguanta la presión. Daniela aceptó sin discutir, acostumbrada a no tener las cosas fáciles. Al tercer día los efectos eran visibles. Llegaba con ojeras, aunque se esforzaba por mantener su energía. En la cocina los rumores crecían. Algunos decían que Mónica abusaba de ella, otros que Daniela lo permitía para seguir llamando la atención de Alejandro. Esos comentarios llegaban a oídos de Daniela, que optaba por el silencio. Alejandro, desde su oficina, notaba los cambios. Veía cómo Daniela cubría más mesas de las debidas y apenas tenía tiempo para beber agua, pero nunca se quejaba. Una noche, bajó y le susurró que descansara un poco en la parte trasera. Daniela sonrió con gratitud, pero se negó, diciendo que no podía dejar sus mesas solas. Alejandro no insistió, pero sintió una creciente ira al ver cómo la sobrecargaban. Mónica avanzó en su plan. No solo le asignaba más trabajo, sino también tareas humillantes, como limpiar áreas que no le correspondían o quedarse hasta tarde revisando inventarios, todo bajo la excusa de confío en ti porque eres responsable. Daniela cumplía cada orden, aunque el cansancio era evidente. Lo único que la mantenía firme era el pensamiento de su madre. Esa imagen le daba fuerzas para seguir. Los clientes, ajenos al trasfondo, comenzaron a notar la constante presencia de Daniela, siempre atenta y disponible. Algunos pedían expresamente que ella los atendiera, lo que aumentaba aún más la presión. Alejandro, al escuchar estas solicitudes, confirmaba su talento natural para el trato con la gente. Mónica, por el contrario, sentía que su plan fracasaba. Daniela se veía cansada, pero en lugar de hundirse, ganaba más reconocimiento. Decidió subir la apuesta. Manipuló las rotaciones para asignarle las mesas más conflictivas, y con clientes groseros o irrespetuosos, sabiendo que cualquier error le costaría caro. Una de esas noches, Daniela atendió a un empresario que se quejaba de todo: la temperatura del vino, la cocción de la carne, la rapidez del servicio. Daniela mantuvo la calma, respondiendo con educación y resolviendo cada problema. El empresario se fue dejando una propina menor, pero sin poder quejarse del trato. Alejandro observó todo desde lejos, con una mezcla de orgullo y rabia contenida. Orgullo por la templanza de Daniela y rabia, porque sabía que alguien la estaba poniendo en esas situaciones a propósito. Cuando subió a su oficina, se encontró con Mónica.
Decidió no confrontarla aún, pero sus sospechas crecían. Mónica, por su parte, fingía normalidad, felicitando a Daniela de vez en cuando para aparentar imparcialidad, mientras planeaba nuevas formas de desgastarla. Una tarde, en la sala de empleados, se acercó a dos camareros y les insinuó que Daniela buscaba un puesto más alto y que seguramente lo lograría, gracias al interés de Alejandro. Plantó la semilla de la desconfianza y en cuestión de horas, el rumor de que Daniela era una trepadora ya se había esparcido. Daniela escuchó algunos de esos comentarios, pero no respondió, prefiriendo enfocarse en su trabajo. Esa noche llegó a casa y se desplomó en el sillón. Su madre la notó preocupada, pero Daniela solo dijo que era cansancio para no alarmarla. En el fondo, sabía que la situación se estaba volviendo insostenible. Alejandro desde su oficina también sentía la tensión. No podía seguir observando sin intervenir, pero tampoco podía actuar impulsivamente, pues sabía que Mónica era hábil para manipular las apariencias. Si la enfrentaba sin pruebas, podría volverse en su contra. La guerra silenciosa escalaba, y Alejandro intuía que pronto tendría que tomar partido, sin imaginar que Daniela aún no había mostrado toda su fortaleza y estaba a punto de sorprenderlos a todos una vez más. El restaurante bullía de actividad cuando llegó la noticia que cambiaría el curso de la noche. Una reserva especial había sido confirmada. La clienta japonesa de la primera vez regresaba, y esta vez traía consigo a un grupo de socios de negocios, representantes de importantes compañías de su país. La gerencia se movilizó de inmediato. Había que preparar la mesa más exclusiva, seleccionar los vinos más finos y coordinar a la cocina para que todo fuera perfecto. El ambiente se cargó de nerviosismo. No era una clienta cualquiera, sino alguien que podía abrir nuevas oportunidades para el restaurante. Mónica daba instrucciones rápidas, pero en su interior sentía un fuego incómodo. No tuvo que preguntar quién atendería esa mesa, pues la respuesta fue inmediata. La clienta pidió expresamente que fuera Daniela. No había opción. Alejandro escuchó la petición desde su oficina y sonrió para sus adentros. Sin sorprenderse, era lógico que la clienta quisiera la misma atención impecable. Para él, era una confirmación del talento de Daniela. Para Mónica, una bofetada. Vio a Daniela cruzar el salón tranquila y serena, y la rabia se acumuló en su pecho. El grupo de japoneses entró con discreción y fue conducido a la mesa privada. Daniela los recibió en su idioma con una sonrisa que transmitía confianza. Habló con fluidez, los acomodó, entregó las cartas y comenzó a traducir las recomendaciones del chef. Los clientes se relajaron de inmediato. Desde otras mesas, los comensales observaban con curiosidad cómo la camarera cambiaba de idioma. Sin esfuerzo, Alejandro bajó discretamente y se ubicó a una distancia prudente para observar. Veía cómo Daniela controlaba la situación con elegancia, cómo los japoneses sonreían satisfechos. Para él no había duda, ella era la pieza clave de esa noche. En la cocina, los chefs trabajaban con esmero. Sabían que cualquier error sería fatal. Daniela iba y venía, revisando los platillos y explicando cada detalle en japonés. Mónica, sin embargo, no podía soportarlo. Sentía que su autoridad se desmoronaba. Cada gesto de admiración hacia Daniela era un golpe a su ego. Decidió que esa noche debía encontrar la forma de hacerla quedar mal. Se acercó a un camarero de confianza y, en voz baja, le ordenó cambiar una botella de vino, destinada a la mesa japonesa, por otra de menor calidad. El camarero dudó, pero Mónica lo presionó. El plan era simple: provocar un error que recayera sobre Daniela. Pero Mónica no calculó la atención al detalle de Daniela. Cuando recibió la botella y leyó la etiqueta, frunció el ceño. Conocía de vinos lo suficiente para diferenciar calidades. Se acercó a la barra y pidió la botella correcta, sin alzar la voz ni acusar a nadie. El cambio se hizo rápidamente, sin que los clientes notaran nada. Alejandro, desde su rincón, observó el gesto y la discreción con la que Daniela solucionó el problema. Aquello reforzó su convicción de que no solo era talentosa, sino también astuta. La cena transcurrió entre risas y brindis.
Los japoneses estaban tan a gusto que incluso pidieron un pequeño recorrido por la cocina, guiados por una orgullosa Daniela. Al final de la noche, dejaron una propina tan generosa que varios empleados abrieron los ojos con asombro. Antes de irse, la clienta japonesa buscó a Alejandro y en inglés le dijo que estaba impresionada con el restaurante, pero sobre todo con la camarera que los había atendido. Alejandro agradeció con una inclinación, sintiendo un orgullo difícil de disimular. Daniela, al escuchar la traducción, sonrió con modestia y se despidió del grupo. Cuando salieron, el salón estalló en murmullos. Algunos empleados reconocieron que Daniela era excepcional. Otros guardaron un silencio envidioso. Mónica, por su parte, estaba furiosa. El plan había fallado y Daniela había salido aún más fortalecida. Su rabia era visible en su mandíbula apretada. Alejandro regresó a su oficina, seguro de haber confiado en la persona correcta. Miró hacia abajo y vio a Daniela, recogiendo las copas con la misma humildad de siempre. Para él, esa mezcla de grandeza y sencillez era lo que la hacía única. Mónica, en cambio, subió a su oficina y cerró la puerta con fuerza. Sabía que debía cambiar de estrategia, que necesitaba algo más elaborado para marcar a Daniela frente a todos. Y mientras esa idea tomaba forma, el restaurante se preparaba para una nueva etapa con Daniela en el centro de todas las miradas. En los días siguientes al regreso de la clienta japonesa, el ambiente en el restaurante cambió. Varios clientes habituales comenzaron a preguntar por Daniela, pidiendo que fuera ella quien atendiera sus mesas. Para Alejandro era un triunfo. Para Mónica, una alarma que la llenaba de rabia. Cada vez que escuchaba el nombre de Daniela, sentía que su autoridad se desvanecía. Se encerraba en su oficina, fingiendo revisar cuentas. Pero en realidad, solo pensaba en cómo revertir la situación. Una tarde, mientras revisaba el sistema de reservaciones, se le ocurrió una idea peligrosa: manipularlo para culpar a Daniela de un error. Sabía que Alejandro no toleraba fallos en las reservas. El plan era simple: cambiaría los datos de una reserva importante y haría parecer que Daniela era la responsable. Encontró la oportunidad perfecta: un grupo de empresarios extranjeros, clientes exigentes que no perdonaban fallas. Mónica entró al sistema con su clave de gerente y modificó la reserva, asignando menos lugares de los necesarios y dejando el nombre de Daniela en las notas como la encargada de confirmar. Todo estaba calculado para que, cuando el error saliera a la luz, ella fuera la culpable. El día de la cena llegó. El grupo de empresarios arribó con aire de importancia. Eran 8 personas, pero el sistema solo registraba 6 lugares. El salón estaba lleno y no había mesas disponibles para los 2 invitados extra. La molestia fue inmediata. Los clientes alzaron la voz, exigiendo una solución. Alejandro bajó al escuchar el alboroto. Mónica ya lo esperaba, con gesto de falsa preocupación, mostrándole en la tablet el registro con el nombre de Daniela. Dijo que ella había sido la encargada y que por descuido no había hecho el ajuste. Alejandro la miró incrédulo. Daniela era siempre tan cuidadosa, pero ahí estaba su nombre. Daniela, al enterarse del problema, salió corriendo de la cocina para ofrecer disculpas y, con voz firme, pidió unos minutos para resolverlo. Alejandro observó en silencio. Los empresarios estaban molestos, hablando en inglés y francés, y Daniela comenzó a atenderlos en ambos idiomas, con una calma que sorprendió a todos. Les pidió paciencia y se comprometió a encontrar una solución rápida. Luego, moviendo piezas como en un rompecabezas, convenció a 2 clientes regulares de cambiar de mesa, ofreciéndoles una botella de vino como cortesía. En menos de 15 minutos, los 8 empresarios estaban cómodamente sentados en una mesa adaptada, con copas llenas y sonrisas de satisfacción. La tensión se disipó. Alejandro quedó impactado. Daniela no se había quedado en las excusas. Actuó con una inteligencia que evitó un desastre. Sin embargo, la duda persistía. ¿Había sido ella la responsable? Al terminar la noche, Alejandro la llamó a su oficina. Le mostró el registro y le preguntó directamente si había sido su error.
Daniela miró la pantalla y negó con firmeza, explicando que no tenía acceso al sistema de reservaciones, que solo los gerentes podían hacer modificaciones. Alejandro la observó. Su expresión era tan sincera que le costaba no creerle. Mónica, presente en la oficina, intervino, sugiriendo que quizás Daniela no recordaba bien. Alejandro no respondió y les pidió a ambas que se retiraran. Esa noche, revisando los informes de seguridad, tuvo una corazonada. Llamó al encargado de sistemas y le pidió el historial de accesos. Cuando vio la lista, algo quedó claro. La modificación se había hecho con la clave de gerente, no con la de Daniela. No dijo nada, pero la certeza de que alguien intentaba perjudicarla creció en su interior. Al día siguiente los rumores corrían con fuerza. Algunos compañeros la miraban con desconfianza. Otros, más crueles, decían que Alejandro la protegía porque le interesaba personalmente. Daniela, con el corazón apretado, decidió no defenderse, sabiendo que las palabras eran inútiles. Prefirió seguir trabajando con la misma entrega. Alejandro la observaba, cada vez más convencido de que Mónica estaba detrás de todo, pero necesitaba esperar el momento adecuado para reunir pruebas y desenmascararla. Mientras tanto, la tensión crecía. Daniela seguía brillando frente a los clientes, pero cargaba con la sombra de una acusación injusta, y Alejandro, atrapado entre la sospecha y la necesidad de mantener la calma, sabía que esa guerra silenciosa estaba lejos de terminar. Alejandro no podía quitarse de la cabeza la imagen de Daniela defendiéndose con dignidad. Estaba convencido de su inocencia y de que Mónica manipulaba las cosas para perjudicarla. Esa certeza lo llevó a tomar una decisión inusual: seguirla después del trabajo. No por invadir su privacidad, sino por la necesidad de entender quién era realmente esa mujer que tanto lo intrigaba. Esa noche, cuando Daniela salió del restaurante, Alejandro la siguió a una distancia prudente. Ella caminaba rápido, como siempre, con la mochila al hombro. Tomó un autobús lleno y viajó, durante casi una hora, hasta una colonia modesta al sur de la ciudad. Alejandro, en su coche, la siguió despacio. Vio cómo se bajaba y caminaba por calles mal iluminadas, entre puestos de comida y vecindades descuidadas. Finalmente entró en un edificio viejo de 3 pisos. Alejandro esperó unos minutos y bajó del coche con cautela. Se acercó lo suficiente para ver por la ventana del apartamento. Lo que vio lo dejó inmóvil. Daniela estaba arrodillada junto a una cama, cuidando a una mujer mayor y frágil, su madre, doña Carmen. Alejandro observó cómo la ayudaba a incorporarse. Le daba agua y la cubría con una manta. La ternura y dedicación que mostraba eran distintas a todo lo que había visto en ella en el restaurante. No era solo la mujer fuerte y trabajadora. También era una hija que llevaba una carga enorme. En ese instante comprendió todo. ¿Por qué aceptaba los turnos más pesados? ¿Por qué no podía permitirse descansar? ¿Por qué necesitaba cada peso? La enfermedad de su madre demandaba gastos constantes que ella asumía sola. Alejandro se apoyó en la pared con el corazón apretado. Quería tocar la puerta, ofrecer ayuda, pero entendía que un gesto impulsivo podría asustarla o humillarla. Se quedó allí mirando en silencio hasta que la vio preparar la cena en una cocina diminuta y luego sentarse frente a su vieja computadora para estudiar. A pesar del agotamiento, esa imagen lo impactó profundamente. No era solo una trabajadora, era una luchadora incansable. Esa noche, Alejandro regresó a su coche en silencio, con la mente llena de pensamientos. Sentía una mezcla de admiración, ternura y algo más que lo impulsaba a involucrarse en la vida de Daniela. Al día siguiente, en el restaurante, la observó de manera diferente. Ahora sabía lo que había detrás de su disciplina inquebrantable, un sacrificio enorme. Daniela, ajena a todo, llegó puntual, dispuesta a enfrentar otro turno y las tensiones que Mónica seguía alimentando. La gerente no perdía oportunidad de recordarle el supuesto error de la reserva, para que todos pensaran que había fallado. Daniela se mantenía firme. Sin discutir, Alejandro notaba todo, pero aún no se atrevía a desenmascarar a Mónica. Sabía que debía esperar el momento oportuno,
Mientras tanto, se acercaba a Daniela con gestos sutiles. Le preguntaba cómo estaba, le ofrecía agua o le pedía su opinión sobre el menú. Gestos que para ella eran sorprendentes, pues no entendía el interés del dueño de un restaurante, tan exitoso en una simple camarera. Esa tarde se encontraron en la barra. Él la miró con seriedad y le dijo que admiraba su disciplina, que sabía que no era fácil llevar tantas cosas al mismo tiempo. Daniela lo miró sorprendida, como si sospechara que él sabía más de lo que aparentaba. Por un instante, pensó en contarle sobre su madre, pero se contuvo. Solo sonrió con timidez y respondió que la vida la había hecho fuerte. Alejandro no insistió. Sabía que ella no aceptaría caridad, que poseía un orgullo sano, el de alguien que no quería depender de nadie. Pero también sabía que, tarde o temprano, tendría que intervenir, aunque fuera en secreto, porque era evidente que no podía con tanto sola. Esa certeza lo acompañó toda la noche, confirmándole que la vida de Daniela era mucho más de lo que se veía y que él ya estaba demasiado involucrado como para dar un paso atrás. Alejandro no podía sacarse de la mente la imagen de Daniela cuidando a su madre, estudiando con los ojos rojos de cansancio. Apenas podía concentrarse en el trabajo. Su mente siempre volvía a ella. Se quedaba en su lujoso apartamento pensando en cómo alguien con tan poco lograba tanto. Esa inquietud lo llevó a tomar una decisión. Tenía que ofrecerle ayuda, aunque fuera de manera discreta. Una tarde, cuando el restaurante estaba tranquilo, buscó a Daniela. La encontró en la barra, ordenando copas. Se acercó con calma, pero con un propósito claro. Le dijo que admiraba su esfuerzo, que sabía que la vida no se lo ponía fácil. Daniela se tensó, presintiendo hacia dónde se dirigía la conversación. Con tono sincero, Alejandro le ofreció apoyo económico para su madre, explicando que conocía médicos de confianza y podía cubrir los tratamientos. También le ofreció una beca para sus estudios, para que no tuviera que cargar con todo sola. Hubo un silencio. Daniela lo miró fijamente y, tras respirar hondo, negó con la cabeza. Con voz firme, le agradeció el gesto, pero dijo que no podía aceptarlo. Alejandro se sorprendió. La mayoría de la gente habría aceptado sin dudar. Pero Daniela no era como la mayoría. Le explicó con calma que toda su vida había luchado por salir adelante por sus propios medios, y que no quería depender de nadie, mucho menos de su jefe. Aceptar ayuda sería traicionar el esfuerzo de años. Alejandro intentó insistir, diciéndole que no era por orgullo, que no había nada de malo en recibir apoyo. Daniela lo interrumpió con respeto, pero con una mirada firme. No era orgullo, era dignidad. Le dijo que aceptaba consejos y oportunidades de crecer, pero no dinero ni favores que la hicieran sentir que su lugar dependía de la compasión de alguien más. Alejandro guardó silencio, observándola mientras ella retomaba su trabajo como si nada. Se dio cuenta de que no era una respuesta caprichosa, sino parte de lo que la hacía especial. Esa fuerza interior, esa convicción de mantenerse en pie por sí misma, era lo que la distinguía. Sintió una mezcla de frustración y admiración. Frustración por no poder aliviar su carga y admiración por esa negativa que era una muestra de carácter. Daniela terminó de ordenar la barra y lo miró de nuevo con una expresión más suave. Le dijo que agradecía de corazón su intención, pero que lo único que necesitaba era seguir trabajando. Se trataba como cualquier otro empleado, sin privilegios. Alejandro asintió, aunque por dentro sabía que era imposible verla como a los demás. Esa noche se quedó en su oficina repasando lo ocurrido. Sentía un profundo respeto por ella, un respeto que se transformaba poco a poco en algo más. Había conocido a muchas personas interesadas, pero Daniela le estaba poniendo límites claros, rechazando cualquier cosa que pudiera interpretarse como dependencia. Eso, en lugar de alejarlo, lo atraía más. Mientras tanto, Daniela regresó a casa y repitió su rutina. No mencionó la conversación con Alejandro a su madre. Guardó ese detalle para sí misma. Al terminar de cenar, se sentó frente a su computadora y continuó con sus estudios. Aunque cansada, repasaba apuntes, sintiendo que cada minuto invertido era un paso más hacia el futuro que soñaba. En el restaurante,
Mónica se enteró de que Alejandro había pasado tiempo a solas con Daniela otra vez. No conocía los detalles, pero para ella era suficiente. Su rabia crecía, alimentada por la idea de que Alejandro cedía terreno a la joven. Decidió que ya no bastaba con sobrecargarla de trabajo o difundir rumores. Necesitaba un golpe más fuerte, algo que la dejara en evidencia frente a todos. Mientras planeaba su siguiente movimiento, Alejandro, en su oficina, se preguntaba cómo acercarse a Daniela sin que ella lo rechazara. Entendía su postura, pero también sabía que tarde o temprano necesitaría un aliado. Lo único que le quedaba era esperar y respetar sus tiempos, aunque la impaciencia comenzara a jugarle en contra. Mónica estaba decidida a no dejar que Daniela siguiera ganando terreno. Lo había intentado todo: turnos pesados, tareas humillantes, trampas en las reservas, pero nada había funcionado. Cada vez que la empujaba hacia abajo, Daniela resurgía con más fuerza, lo que solo aumentaba su rabia. Entonces recurrió a un arma diferente: los rumores. Sabía que en un lugar como ese, cualquier palabra malintencionada podía propagarse como el fuego. Y si algo dominaba a Mónica, era el arte de sembrar dudas sutilmente. Una mañana en la sala de empleados, Mónica se sentó con dos camareras y, con tono casual, comentó su preocupación por la excesiva atención que Alejandro prestaba a Daniela, calificándolo de raro. Lo dijo como quien comparte una inquietud sincera, pero su verdadera intención era plantar la semilla de la sospecha. Las camareras, sorprendidas, comenzaron a especular de inmediato. Una sugirió que Daniela buscaba ascender rápido. La otra insinuó que ya había algo entre ellos. Mónica sonrió en silencio, satisfecha. No necesitó decir más. Dejó que ellas esparcieran el veneno. En cuestión de horas, el rumor ya había llegado a todos los rincones del restaurante. Daniela, sin saberlo, se convirtió en el tema de conversación. Algunos la miraban con desconfianza, otros con envidia y algunos con desprecio abierto. Cada vez que Alejandro se le acercaba, los murmullos crecían. Daniela notó las miradas extrañas y pronto comprendió lo que pasaba. En la sala de descanso, un camarero hizo un comentario sarcástico sobre lo rápido que ganaba puntos con el dueño. Otro insinuó que pronto sería supervisora. Daniela apretó los labios y no respondió. No quería darles más material. Alejandro también notó la tensión. Veía cómo los empleados callaban cuando él entraba y cómo las miradas se desviaban hacia Daniela. Sospechó que alguien, probablemente Mónica, estaba enfrentándola con el resto del equipo. Una noche, en la cocina, Daniela escuchó a dos cocineros decir que era obvio que el dueño la protegía porque le gustaba. Se quedó helada. Esa frase le dolió profundamente, no solo por ser falsa, sino porque reducía todo su esfuerzo y talento a un simple chisme. Salió de la cocina respirando hondo para no derrumbarse. Cuando terminó su turno, escuchó de nuevo risas y comentarios a media voz. Se sintió sola y aislada. Esa noche llegó a casa agotada y le ocultó la verdad a su madre para no preocuparla. Mientras tanto, Mónica seguía alimentando el fuego con comentarios estratégicos, insinuando favoritismos y futuros ascensos. Lo hacía con voz suave, como si no quisiera problemas, pero sabía perfectamente lo que estaba logrando. Alejandro decidió observar con más atención, pidiendo informes de desempeño y revisando cámaras de seguridad. No encontró nada concreto, pero su intuición le decía que Daniela estaba siendo atacada desde dentro. Lo que más le impresionaba era que, a pesar de todo, ella no cambiaba. Seguía llegando puntual, atendiendo con dedicación y sin responder a las burlas. Esa dignidad silenciosa lo conmovía. El problema era que los rumores empezaban a llegar a los clientes. Una noche, un empresario amigo de Alejandro le preguntó en broma si había algo entre él y la camarera. Alejandro lo negó con incomodidad, sintiendo una creciente ira al comprender que el chisme ya afectaba la imagen del restaurante. Daniela, al escuchar un comentario similar de una clienta, sintió un nudo en la garganta. Pensó en renunciar, aunque sabía que no podía permitírselo. La idea le rondó la cabeza mientras el ambiente se volvía cada vez más hostil, pero algo en su interior le decía que no debía rendirse.
En paralelo, Mónica se convencía de que estaba ganando. Creía que pronto Daniela se cansaría y se iría, pero no calculaba que Alejandro estaba más decidido que nunca a descubrir la verdad y a no permitir que el talento y la honestidad de Daniela fueran sepultados por rumores malintencionados. La tensión en el restaurante había llegado a un punto insoportable. Cada vez que Daniela entraba en la sala de empleados, los murmullos se intensificaban. Cada vez que Alejandro se acercaba a ella, los ojos de todos se clavaban en ellos como puñales. El ambiente estaba enrarecido, y aunque los clientes seguían encantados con el servicio de Daniela, la hostilidad entre el personal era ya inocultable. Alejandro lo notaba en cada rincón del salón. Sabía que Mónica estaba detrás de todo, con sus gestos de falsa preocupación y sus rumores emponzoñados. Durante varios días intentó ignorarlo, pensando que las habladurías se apagarían, pero fue en vano. Crecían como una bola de nieve. Una noche, con el restaurante lleno, Alejandro decidió bajar al salón más tiempo de lo habitual. Caminó entre las mesas, observando la dinámica del personal. Lo que vio le dejó un sabor amargo. Daniela trabajaba con la misma entrega, pero estaba sola. Los demás se hacían los distraídos, nadie la ayudaba. Aún así, ella no perdía la compostura. Eso fue el detonante. No podía seguir permitiendo esa situación. Al final del turno, cuando todos se preparaban para irse, Alejandro pidió a Mónica que subiera a su oficina. Ella aceptó con una sonrisa calculada, convencida de tener el control. Apenas cerró la puerta, Alejandro fue directo al grano. Le dijo que estaba al tanto de los rumores y que sabía que ella era la principal sospechosa de alimentarlos. Mónica fingió sorpresa, negándolo todo y declarando que solo le importaba el bienestar del restaurante. Alejandro no se dejó engañar. Le recordó que la conocía perfectamente y no se tragaba su fachada de inocencia. Acorralada, Mónica cambió de táctica. Con tono duro, le dijo que él estaba poniendo en riesgo la reputación del restaurante por una camarera, que los clientes hablaban y que eso podía dañar la imagen que tanto les había costado construir. Alejandro, conteniendo la rabia, respondió que la reputación se basaba en el servicio y la calidad, y que Daniela había demostrado ser la mejor empleada que tenían. Mónica, incapaz de contenerse, soltó una frase cargada de veneno. Lo que pasa es que no ves con objetividad porque estás encaprichado con ella. Alejandro la miró fijamente, con una mezcla de enojo y decepción. Dejó que el silencio pesara antes de decirle que esas palabras confirmaban sus sospechas. Le advirtió que si volvía a escuchar un solo comentario malintencionado o a ver un solo intento de sabotaje, la despediría. Mónica se quedó helada. Nunca Alejandro le había hablado con esa firmeza. Intentó justificarse, pero él la interrumpió, dando por terminada la conversación. Mónica salió de la oficina con el rostro endurecido, sintiendo una mezcla de humillación y furia. Nunca había estado tan cerca de perderlo todo, y todo por culpa de Daniela. Juró que no se dejaría vencer. Si Alejandro creía que una advertencia la detendría, estaba equivocado. Al día siguiente, el ambiente seguía tenso. Pero Alejandro adoptó una postura diferente. Pasó más tiempo en el salón, supervisando a todos por igual para dejar claro que no había favoritismos, aunque su mirada siempre terminaba en ella. Daniela percibía la atención sin entender del todo lo que había pasado. Lo único que sabía era que cada vez le costaba más soportar la hostilidad de sus compañeros. Aún así, seguía trabajando con la misma fuerza, una actitud que solo reforzaba la determinación de Alejandro. Sabía que ella merecía algo mucho mejor y estaba dispuesto a enfrentarse a quien fuera para garantizarlo. Lo que no imaginaba era que el conflicto apenas comenzaba y que Mónica, herida en su orgullo, preparaba un golpe aún más peligroso. El restaurante se preparaba para una de las noches más importantes del año. Un evento exclusivo con empresarios, políticos y figuras de alto nivel que Alejandro había organizado. Era la oportunidad perfecta para consolidar la reputación de El Encanto de Reforma. La tensión era máxima. Cada detalle fue revisado una y otra vez. Las luces, el piano, las mesas, todo debía ser perfecto. Nadie podía fallar.
Daniela llegó puntual, con el uniforme impecable. Aunque sentía el cansancio acumulado, sabía que no podía mostrar debilidad, consciente de que todos los ojos, especialmente los de Mónica, estarían sobre ella, esperando el más mínimo error. Alejandro, desde su oficina, observaba con atención. Confiaba en su equipo, pero sabía que el éxito de la noche dependía en gran medida de Daniela. Había visto su capacidad para resolver problemas, bajo presión y comunicarse en distintos idiomas, y tenía la certeza de que ella podría salvar el evento de cualquier contratiempo. Mónica, por su parte, veía en esa noche la oportunidad de oro para exponer a Daniela. Había planeado cada movimiento, convencida de que la tensión del evento la haría tropezar y que, si cometía un error frente a gente tan importante, Alejandro ya no podría protegerla. La noche comenzó con normalidad. Los invitados llegaron vestidos de gala y los camareros se movían con precisión. Daniela atendía varias mesas, cambiando de idioma con fluidez según la necesidad. Inglés para unos empresarios, francés para un político extranjero. Los clientes estaban encantados y Alejandro, desde lejos, no podía ocultar su orgullo. Pero Mónica esperaba su momento. Había ordenado a un camarero inexperto que colocara mal las copas en la mesa principal, la de los invitados más importantes. Su plan era simple: provocar un error que pareciera responsabilidad de Daniela, la supervisora de ese sector. Cuando el camarero tropezó y derramó vino sobre la mesa, las miradas se volvieron hacia Daniela. Hubo un murmullo incómodo. Los invitados, molestos, comenzaron a comentar. Mónica apareció fingiendo preocupación y dijo en voz alta que Daniela debía haber revisado la organización, intentando culparla frente a todos. Por un instante, el corazón de Daniela se aceleró. Sabía que una respuesta agresiva solo empeoraría las cosas. Respiró hondo y tomó el control. Con calma se acercó a los invitados. Se disculpó en 3 idiomas y aseguró que el incidente se solucionaría en segundos. Luego, coordinó a 2 camareros para cambiar la mantelería. Pidió al chef una entrada de cortesía y, en cuestión de minutos, la mesa lucía impecable de nuevo. Los invitados, antes molestos, terminaron agradeciendo el gesto y aplaudiendo su rapidez. El momento que pudo ser un desastre se transformó en una demostración de profesionalismo. Alejandro, que había bajado y presenciado todo, vio cómo los invitados sonreían satisfechos y cómo los murmullos se convertían en elogios. Entonces tomó una decisión impulsiva pero necesaria. La defendió públicamente. Se dirigió a los invitados y reconoció la labor de Daniela, agradeciendo su capacidad para salvar el evento. Los aplausos fueron inmediatos. Daniela se quedó en silencio, con un leve rubor en el rostro, sorprendida por el respaldo. La mirada de orgullo de Alejandro fue suficiente para que Mónica entendiera que su plan había fracasado de nuevo. En la cocina, algunos empleados comentaban que nunca habían visto a Alejandro hablar así de alguien. Los rumores seguían, pero ahora con un giro. Muchos reconocían el talento extraordinario de Daniela. Mónica se retiró a su oficina lívida. No podía creer que Daniela hubiera salido fortalecida de lo que debía ser su caída. Golpeó el escritorio con rabia, consciente de haber perdido terreno. Pero lo que más la enfurecía era la forma en que él la había defendido públicamente, algo que nunca había hecho por nadie. La noche continuó sin más incidentes. Los invitados se fueron satisfechos, calificando el evento como un éxito total. Alejandro se quedó solo en el salón vacío, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Daniela había demostrado una vez más ser excepcional, y él ya no podía ocultar lo que sentía. Mientras tanto, Daniela recogía los últimos platos en silencio, sin imaginar que esa noche, con su profesionalismo y calma, había sellado un cambio irreversible en su vida y en su relación con Alejandro. La derrota de Mónica en el evento fue un golpe demasiado fuerte para su orgullo. Durante años se había creído la única conocedora de los secretos del restaurante, la que tenía la confianza de Alejandro. Ver cómo él defendía públicamente a Daniela fue insoportable. Esa noche no durmió dando vueltas en la cama.
pensando en cada aplauso que había recibido la joven y en la mirada de orgullo de Alejandro. La rabia creció hasta convertirse en una idea peligrosa. Si Alejandro estaba ciego por esa camarera, había que abrirle los ojos a la fuerza. Y qué mejor manera que revelar algo que él prefería mantener enterrado. Mónica conocía bien a Alejandro. Sabía de dónde venía su fortuna y lo difícil que le había sido limpiar su imagen. Él había convertido el encanto de Reforma en un símbolo de elegancia, pero detrás había un pasado lleno de sombras. Años atrás, antes de ser el empresario respetado que era, Alejandro estuvo involucrado en un escándalo financiero. Hizo negocios arriesgados con socios poco confiables y, aunque salió libre de cargos legales, su nombre estuvo ligado a titulares que lo señalaban como corrupto. Gracias a su habilidad y a contactos estratégicos, logró limpiar su reputación y empezar de cero con el restaurante. Pocas personas sabían de ese episodio, y Mónica era una de ellas. Había prometido no mencionarlo nunca, pero ahora lo veía como su arma definitiva. La oportunidad llegó días después, cuando Alejandro organizó una reunión interna para agradecer al personal por el éxito del evento. Era un gesto para motivar al equipo. Todos estaban reunidos en el salón. Alejandro habló, agradeciendo el esfuerzo colectivo. Mónica, desde un rincón, esperaba el momento exacto. Cuando Alejandro terminó, y mientras todos aplaudían, Mónica dio un paso al frente. Fingiendo hacer un comentario constructivo, soltó la bomba. Con voz clara dijo que, además de la excelencia, era importante la transparencia. Miró a Alejandro, y con una sonrisa venenosa, le preguntó en voz alta si pensaba contarle algún día al personal sobre su pasado en los negocios turbios. El silencio cayó como un balde de agua helada. Los empleados se miraron confundidos. Alejandro se quedó inmóvil, con el rostro endurecido. Mónica, disfrutando del momento, recordó con lujo de detalles el escándalo financiero, mencionando los periódicos que lo habían señalado y dejando entrever que todo lo que tenían estaba construido sobre cimientos manchados. El murmullo se extendió. Daniela, que estaba al fondo, sintió que el aire le faltaba, mirando a Alejandro con incredulidad. Alejandro le ordenó a Mónica que se detuviera, pero ella ya había logrado su objetivo, sembrar la duda en todos, y sobre todo en Daniela. La joven no se movió, pero su mente era un caos. Recordó cada gesto de Alejandro, cada palabra de admiración, y ahora lo veía bajo una luz diferente. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Era posible que hubiera construido su éxito a base de engaños? Mónica, satisfecha, se retiró, dejando tras de sí un ambiente cargado de tensión. Alejandro intentó recomponerse, pero sabía que no era el momento para explicaciones. Solo dijo que lo que importaba era el presente y el trabajo duro. Pero en los ojos de muchos ya se notaba la duda. Esa noche Daniela evitó a Alejandro. Salió rápido, con la mente llena de preguntas, sintiendo un peso en el pecho. Hasta ese momento, Alejandro le había parecido íntegro, pero ahora no sabía qué pensar. Alejandro, desde su oficina, la vio marcharse y comprendió que Mónica había logrado lo que quería, poner una barrera entre él y Daniela. Se quedó solo, mirando la ciudad, con un nudo en la garganta que no sentía desde hacía años. Sabía que había llegado el momento de enfrentar su pasado, aunque eso significara perder lo único que en verdad empezaba a importarle. Alejandro pasó la noche en vela, atormentado por la escena que Mónica había provocado. Sentía rabia por la traición, pero lo que más le dolía era la expresión de desconfianza en el rostro de Daniela. Nunca se había sentido tan vulnerable. Podía soportar acusaciones y rumores, pero no la idea de perder la confianza de la única persona que había logrado traspasar sus defensas. Al amanecer, tomó una decisión. La buscaría y le contaría toda la verdad. No podía permitir que se enterara por la versión retorcida de Mónica. Tenía que ser él quien pusiera las cartas sobre la mesa, aun a riesgo de ser rechazado. Esa tarde, al terminar el turno, la esperó en la salida del restaurante. Ella lo vio y dudó en acercarse. Sus pasos se hicieron más lentos, pero él la llamó por su nombre con un tono firme que la detuvo. Cuando estuvieron frente a frente, le pidió que lo escuchara.
Daniela aceptó con un gesto serio, cruzando los brazos, sin la calidez de antes. Alejandro comenzó a hablar. Le confesó que era cierto que en el pasado, con 20 años y mucha ambición, se involucró en negocios oscuros. Se asoció con personas equivocadas y terminó enredado en un escándalo que lo dejó marcado. Admitió que, aunque legalmente no fue condenado, sabía que había tomado decisiones erróneas que hirieron a mucha gente. Con la voz quebrada, explicó que después de aquel episodio, juró no volver a cometer esos errores. Vendió todo, se distanció de esos socios y comenzó de cero con el restaurante. Cada mesa, cada cliente satisfecho, era parte de su esfuerzo por limpiar su nombre. Daniela lo escuchaba en silencio, con una expresión indescifrable. Alejandro continuó, diciendo que no había ocultado su pasado por vergüenza, sino por temor a que lo usaran en su contra, como había hecho Mónica. Reconoció que quizás debió ser más abierto. Terminó mirándola a los ojos y le dijo que entendía si ya no lo veía de la misma manera, que no esperaba su perdón, solo que supiera la verdad de su propia boca. Daniela tardó en responder, sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, la decepción de descubrir que el hombre que admiraba no era tan intachable. Por otro, la honestidad y vulnerabilidad que le estaba mostrando ahora. Finalmente habló. Le dijo que apreciaba su valor al confesarlo, pero no podía negar su decepción. Ella siempre había luchado por mantenerse limpia, y saber que él había estado en un camino tan turbio le dolía. Alejandro asintió cabizbajo, aceptando su juicio. Daniela, tratando de ordenar sus pensamientos, le aclaró que no lo juzgaba por quien era ahora, pues veía su integridad y pasión por el restaurante, pero que necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Alejandro aceptó en silencio, sabiendo que no podía presionarla. La vio marcharse, sintiendo que ella también estaba en conflicto. Esa noche, Daniela llegó a casa y se sentó junto a su madre, quien notó su semblante serio. No le contó lo sucedido, solo dijo que las cosas en el trabajo se estaban complicando. Se encerró en su cuarto con los apuntes abiertos, pero sin poder concentrarse. Su cabeza era un torbellino de preguntas. ¿Podía confiar en Alejandro? ¿Era justo juzgarlo por un error pasado que él mismo reconocía? ¿O debía poner distancia? Mientras tanto, Alejandro permanecía en su oficina, sintiendo que todo lo que había construido podía derrumbarse. Pero lo que más le dolía era la certeza de que si perdía la confianza de Daniela, perdería lo más valioso que había conseguido en mucho tiempo. El ambiente en el restaurante seguía tenso. Tras la revelación de Mónica y la confesión de Alejandro, los empleados murmuraban, y Daniela, aunque mantenía su dedicación, guardaba una distancia con Alejandro, un muro invisible que él sentía, pero no podía derribar. Sin embargo, el destino preparaba un giro inesperado. Una mañana, llegó un mensaje de la clienta japonesa. Solicitaba una reunión privada con Alejandro y pedía específicamente que Daniela estuviera presente. El equipo se agitó. Era una petición extraña para una clienta tan importante. Alejandro aceptó de inmediato, aunque nervioso, y le pidió a Daniela que lo acompañara. Ella, tras dudar, accedió. Cuando la mujer japonesa llegó, su porte era aún más imponente. Estaba acompañada por 2 asistentes y traía una carpeta elegante. El salón estaba reservado solo para ellos. Apenas saludó a Alejandro antes de dirigirse a Daniela en japonés, iniciando una conversación fluida entre ellas. Después de unos minutos, Daniela se volvió hacia Alejandro y le explicó que la clienta no estaba allí para cenar, sino para proponer una inversión en el restaurante. Alejandro abrió los ojos, sorprendido. La mujer japonesa asintió y, en un inglés pausado, explicó que en sus visitas había quedado fascinada no solo con la calidad, sino con la atención personalizada que había recibido. Dijo que rara vez encontraba a alguien con la capacidad de Daniela para hablar varios idiomas y crear un puente cultural entre clientes de distintos países. Aclaró que para ella, Daniela no era solo una camarera, era un talento que valía oro. La clienta abrió la carpeta y mostró los documentos de inversión.
Su plan era expandir el encanto de Reforma, con sucursales en Japón y Estados Unidos, pero bajo una condición clara. Quería que Daniela ocupara un puesto clave en la empresa, como directora de Relaciones Internacionales, representando la imagen del restaurante ante inversionistas y clientes extranjeros. Daniela se quedó helada, sin saber qué responder, con una mezcla de sorpresa y miedo en el rostro. Alejandro, aún asimilando la noticia, preguntó si era consciente de lo que pedía. La clienta asintió. Para ella era un movimiento lógico. Invertir solo tenía sentido si contaban con alguien como Daniela, el alma del restaurante. El silencio que siguió fue pesado. Daniela miró a Alejandro insegura. Alejandro la miraba con orgullo y desconcierto. Entendió que, por más que quisiera protegerla, ella estaba destinada a mucho más. Finalmente, Daniela habló con voz temblorosa pero clara. Agradeció la propuesta y dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. La clienta sonrió comprendiendo y le dio unos días para responder antes de retirarse, dejando a Alejandro y Daniela solos. Él se acercó y le dijo que, pasara lo que pasara, estaba orgulloso de ella. Daniela lo escuchó, pero no respondió, abrumada por la emoción. Esa noche le contó todo a su madre. Doña Carmen, con los ojos brillantes, le dijo que era la oportunidad que había estado esperando y que no debía dejarla pasar. Daniela lloró en silencio, abrazando a su madre, sabiendo que aceptar significaba entrar en un mundo completamente nuevo. En el restaurante, la noticia comenzó a filtrarse. Mónica, al enterarse, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No solo había fracasado en destruir a Daniela, sino que ahora veía cómo estaba a punto de convertirse en una figura aún más importante. En su oficina, Alejandro reflexionaba. Recordaba su pasado oscuro y veía en Daniela un ejemplo de lo que él no había sido. Alguien que avanzaba con esfuerzo limpio y sacrificio. Sentía que su historia con ella era un recordatorio de que aún podía redimirse. Días después, Daniela tomó su decisión. Se presentó en la oficina de Alejandro con paso firme. Le dijo que aceptaba la propuesta, pero con la condición de que la primera etapa del proyecto se desarrollara desde México para seguir cerca de su madre. Alejandro la escuchó con una sonrisa emocionada. No podía creer que aquella joven que llegó como una camarera más estuviera ahora tomando decisiones de ese nivel. Le estrechó la mano con respeto, como si sellaran un acuerdo entre iguales. Mónica, incapaz de soportarlo, presentó su renuncia poco después, alegando que no se respetaba su trayectoria. Nadie la detuvo. El resto del personal, aunque sorprendido, terminó aceptando que Daniela se había ganado su lugar. Meses después, en la inauguración del proyecto, Daniela ya no vestía uniforme, sino un traje elegante que reflejaba su nuevo rol. Alejandro la miraba desde un costado, con un orgullo que ya no podía ocultar. No necesitaban palabras para saber que entre ellos había algo más que una relación laboral. Esa noche, mientras brindaban, Daniela pensó en todo lo vivido. Las burlas, los turnos pesados, las trampas de Mónica, las dudas sobre Alejandro. Y sonrió, no porque el camino hubiera sido fácil, sino porque entendía que cada paso la había llevado hasta ese momento. Y aunque el futuro estaba lleno de incertidumbre, lo enfrentaba con la seguridad de quien había aprendido a resistir y a brillar, cuando todos esperaban que cayera.